Si pueden encender la cámara, se los agradecería bastante. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de esta noche y les invito por favor a abrir sus Biblias por favor, para que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y ahorita les digo qué versículo. Pero por favor vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 6. Ok, Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así el versículo. Del 25 en adelante al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles busquen estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Ok? Teniendo esta lectura, quiero comenzar con esta lección platicándoles respecto a una lectura que tuve semanas atrás de una revista. Les platico, tengo algunas revistas un tanto viejas de mis padres que tienen ahí guardadas. Algunas son de la Iglesia de Cristo, algunas no, pero es contenido que trata de tocar temas variados y enfocarles o darles una perspectiva bíblica. Entonces, ya tenía tiempo queriendo leer una que su título me llamaba mucho la atención. Entonces, me di a la tarea de leer un poquito de esto y les platico al respecto. El tema de esta revista que estaba leyendo y que tiene algún enfoque bíblico, que traté de aprender lo más posible, era que el tema general era ¿qué efecto tiene en usted la ansiedad de información? ¿Qué efecto tiene en usted la ansiedad de información? De hecho, ahorita la busqué, aquí la tenía a la mano, aquí está la revista. ¿Qué efecto tiene en usted la ansiedad de la información? Y bueno, en general, pues habla de varias cosas. La revista no nada más habla de ese tema en específico, pero sí hace mucho énfasis en este tema. ¿Qué efecto tiene en usted la ansiedad de información? Y me llamó mucho la atención que este tema o esta revista, el tema principal, lo tocaba como afirmando que ya existe ansiedad que te produce la cantidad inmensurable de información que hay. Y les platico, esta revista, de hecho aquí lo estoy viendo, ya lo tenía anotado, pero aquí viene. La revista es del 8 de enero de 1998. 8 de enero de 1998. Entonces, esta revista tiene mayor cantidad de años que yo. Entonces ya se imaginarán lo grande que es esta revista. Entonces, leyendo un poquito al respecto, me di cuenta que afirmaba mucho acerca de esto, en general hablaba acerca de que hay mucha información de todo tipo y que a veces no podemos con tanta información que se publica día tras día. Y mencionaba cantidades de que por mes se liberan cierta cantidad de libros. En ese tiempo el Internet apenas iba tomando un poco de auge, apenas iba siendo como que más popular, no era tan regular que se usara el Internet, no habían estos medios como ahora conocemos, no era tan accesible, o sí era, pero no era tanta la información que había, sí había mucho. Entonces, desde 1998, y estoy seguro que desde antes, la cantidad inmensurable de información ya era una preocupación. Entonces, el tema de esta revista del 98 es que, ¿qué efecto tiene en usted la ansiedad de información? Y no mencionaba acerca de la ansiedad que te provoca la información, decía, ¿qué efecto tiene en usted afirmando que ya existe esa ansiedad que te produce la cantidad de información? Y bueno, esta revista platicaba que pues pasamos mucho tiempo, al menos en su tiempo, que todavía pasamos mucho tiempo frente a los televisores, pasamos mucho tiempo adquiriendo información de diferentes medios. Y actualmente, pues no, a lo mejor no es tanto la televisión ya,
pero sí pasamos mucho tiempo recibiendo información en el teléfono, recibimos mucha información en la computadora, información normalmente de entretenimiento en Netflix. Pasamos mucho tiempo, muchas horas dedicadas a ver Netflix, ver series, ver películas, y también pasamos mucho tiempo recibiendo información de parte de memes y publicaciones que hay en redes sociales. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente, y desde ese punto de vista mencionaba mucho énfasis en la ansiedad, y decía que hacía énfasis a Efesios capítulo 5, versículo 16, respecto a aprovechar el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, esta revista mencionaba mucho acerca de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, porque mencionaba que la cantidad inmensurable de información a veces te saturaba tanto que te causa, que te provoca efectos negativos en tu vida por tanta información que a veces ni siquiera sabes que existe, pero ahí está. Entonces, muchas veces es información que nunca vamos a leer porque es demasiada, pero que ahí está y que existe, y que día con día se siguen publicando más libros, se siguen publicando más revistas, se siguen publicando más blogs, siguen publicándose pues posts en Facebook, en WhatsApp, en diferentes redes sociales. Entonces, la información es mucha. Pero mencionaba esto de aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y bueno, en el primer siglo de la iglesia, cuando la iglesia comenzó, era muy entendible el por qué se mencionaba esto de que los días son malos. ¿Por qué? Porque en el primer siglo existía persecución, había hambruna, si profesabas ser cristiano te mataban, y muchos de nuestros hermanos de ese primer siglo murieron a causa de espectáculo en el Coliseo Romano y por persecución de los soldados y demás. Entonces era una época difícil. Entonces ellos con toda seguridad podían decir que los días eran malos, porque había muchas razones que podían mencionar. Pero bueno, aquí es donde quiero un poco de su participación y quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué los días son malos? Y quiero que me contesten con lo primero que se les dio a la mente. ¿Por qué los días son malos? En general, cualquier razón que les pueda venir a la mente de por qué los días son malos. ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Yo creo que entre más pobreza hay en la vida, más ansiedades hay. Entonces, pues esa es mi opinión de que eh, como estamos viviendo una vida física, carnal, eh, resulta más dificultoso y más somos más en buscar las cosas carnales. Entonces, por eso aquí nos pone un ejemplo para fijarnos en las cosas sociales y hacernos estos ansiosos. Ok, te escuché muy poquito, Gamaliel, discúlpame, creo que se cortó un poquito tu audio. Si lo puedes escribir para tenerlo en cuenta. Me escuché algo acerca de las cosas terrenales, pero quizá escuché mal. Entonces, si es posible que lo escribas, adelante. Y bueno, mientras Gamaliel puede escribirlo, yo les pregunto a ustedes, creo que ya Regio encendió el micrófono, ¿por qué los días son malos actualmente? Adelante. Ok, tenemos que partir, Isaac, que la Biblia nos habla de que los días, no hay día malo. Es decir, el día no es malo por naturaleza, porque la Biblia dice que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, los días desde el momento en que son creados por Dios no son malos. En nuestros días, y porque el apóstol lo hace referencia, es que nosotros los hacemos malos. Son malos a causa de las decisiones que nosotros tomamos. Y es cuando ya entra, por ejemplo, son malos ahorita por la pandemia, que es debido a que hay una enfermedad que se desató por causa del ser humano. Son malos porque tal vez la contaminación es mucha, pero es una consecuencia de la vida del ser humano. Tenemos un sobrecalentamiento global que es otra vez consecuencia del ser humano. Entonces podemos decir que por naturaleza no es que el día sea malo, sino que debido a que el hombre practica cosas o hace cosas que no debieran de ser, los hacemos malos. Así es, muchas gracias, Regio. Y sí, efectivamente, los días no podemos decir que son malos porque es una bendición de Dios y hay que agradecerle, pero respondiendo a la pregunta, ¿por qué los días son malos? Ya nos contestó nuestro hermano Regio. Actualmente, pues, los días podemos decir que son malos porque hay pandemia, porque hay calentamiento global, porque hay problemas, porque hay peligro. ¿Alguien más, si le ocurre alguna otra respuesta de por qué los días son malos? Yo me pondría a pensar, Isaac, por ejemplo,
en aquellos que ahorita están hospitalizados, ya sea por COVID o por alguna otra enfermedad. Por ejemplo, un paciente de cáncer, pues pensaría yo creo que sus días son malos. A lo mejor aquel que ahorita no tiene un lugar donde pasar la noche estaría pensando que su día fue malo. Aquel que se quedó con hambre estaría pensando lo mismo. Aquellos que han sido desplazados por las guerras que se están viviendo actualmente, pues piensan de la misma manera. Y yo creo que eso es en base a las circunstancias de cada quien. Así es, muchas gracias, Manuel. Y bueno, contestando estas preguntas, bueno, contestando esta pregunta, yo estoy seguro que en su mente ustedes también pensaron en diferentes respuestas, porque efectivamente, así como la enfermedad, no nada más el COVID, diferentes enfermedades, realmente hay diferentes razones, pueden hacer que tú consideres que un día es malo. Y eso depende mucho de la perspectiva de cada quien. Claro que sí. Pero aquí el punto que quiero tocar, que quiero mencionar con ustedes es que muchas veces pensamos o denominamos los días como malos por X o Y razón. Cualquier razón que ustedes hayan pensado, porque estoy seguro que ustedes pensaron en diferentes razones, que a lo mejor para mí no son tan fuertes, pero quizá para ustedes sí. Y mencionando esto, podemos decir que en nuestros días hay momentos tristes y momentos alegres. Hay días buenos y días malos desde nuestra perspectiva. Hay buenas rachas y hay malas rachas. Entonces, viendo esta perspectiva, nos damos cuenta que hay días que consideramos que son buenos, que nosotros les llamamos buenos, y días que nosotros les podemos llamar malos. Y viendo esto, nuevamente les platico de lo que mencionaba la revista. Decía que hay mucha información de todo tipo, que mucha de esta es información negativa o información destructiva, y que esto provoca ansiedad. Entonces, la revista hacía mucho énfasis que la cantidad inmensurable de información te provocaba ansiedad, que probablemente a muchas personas les provoca ansiedad, pero puede ser que a muchos quizás no es algo tan preocupante. Entonces, mencionaba esta revista que la era de la información era una de las razones que provocaban la ansiedad. Una de las razones que provocaban la ansiedad. Y meditando en esto y comentándolo con otros hermanos, o alguno llegó a comentar, pues yo creo que la ansiedad, la cantidad inmensurable de información es lo menos que me puede a mí provocar ansiedad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes de verdad que la ansiedad solamente se produce por la cantidad inmensurable de información que se revela o que hay publicada? Yo creo que la mayoría de ustedes va a responder que no, porque a lo mejor ni siquiera tenían en mente este concepto de que la cantidad de información provoca ansiedad, pero sí estoy seguro que han pensado que algunos días han tenido ansiedad en sus vidas, porque la ansiedad se puede presentar en diferentes etapas de nuestra vida y en diferentes momentos y con cierta frecuencia y con cierto peso, quizá algunos menos, algunos más, pero se presenta. Y bueno, yo les quiero preguntar, y quizás esto sí lo voy a preguntar a cada persona, a aquellos que tienen la cámara encendida. Y bueno, por ejemplo, Eliezer, por favor, ¿me puedes responder lo primero que se te venga a la mente o lo que tengas tú en mente de qué es la ansiedad? Ansiedad, si no mal recuerdo, la ansiedad era cuando estabas vaya afanado con el futuro, si no mal recuerdo, con lo que iba a pasar, o sea, que te estresas a un punto de que estás tan concentrado en lo que viene que no te fijas en lo que estás viviendo, vaya. Muy bien, excelente, Eliezer. Claro, el futuro, la incertidumbre es algo que nos provoca ansiedad. Y sí, tuviste un concepto muy acercado a lo que la definición marca. Y bueno, a ver, voy a preguntarle, aprovechando que tenemos a una señorita psicóloga aquí con nosotros. Ian, ¿nos puedes responder tú quizá a lo mejor el concepto que tengas ahorita en la mente? Digo, no a lo mejor como definición tal cual, pero sí de qué es la ansiedad. Pues la ansiedad, en resumen, es una preocupación o angustia excesivos por, como dijo Eliezer, por el futuro, por lo que va a pasar y que a lo mejor aún no pasa. Puede ser provocado por escenas imaginarias que creamos en nuestra mente o por situaciones que conocemos y que aún no desembocan en algo y nosotros ya estamos dando un resultado de ello cuando aún no pasa. Pero en resumen, sí, es una preocupación o angustia excesiva por el futuro. Muy bien, excelente. Bueno, ok, escuchamos un punto de vista
pues quizá a lo mejor enfocado en psicología. Pero si ustedes googlean, si ustedes ahorita buscan en su navegador y teclean ¿qué es la ansiedad? La primera definición que les va a aparecer como definición es que la ansiedad es un estado mental que presenta inquietud, intensa excitación negativa e inseguridad. Entonces, si ustedes buscan, la primera definición que les va a venir de ansiedad es esto: inquietud, intensa excitación negativa e inseguridad. ¿Ok? Y teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que la ansiedad es algo que te aflige, que es algo que te preocupa, que es algo que te angustia, que te provoca un sentimiento negativo en tu vida, en una perspectiva a lo mejor no muy profunda del término. Y yo les pregunto también a ustedes, y espero su participación, ¿qué te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te angustia? Y para eso yo también les voy a responder, les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que a mí se me ocurre en primera instancia cuando me preguntan, ¿qué te preocupa? Pues probablemente lo que podría contestar es que me preocupa el futuro, me preocupan mis estudios, me preocupa el qué voy a hacer terminando la carrera. O sea, hay diferentes cosas que me preocupan y hablando a lo mejor más enfocado en lo terrenal, ¿verdad? Entonces yo les pregunto a ustedes si alguien gusta decir qué es lo que le aflige o qué es lo que te preocupa o qué es lo que te angustia. Ok, se tardaron un poquito, entonces voy a preguntar por nombres. Muy bien. Scarly, aprovechando. Espero que seas Scarly. Pero bueno, te pregunto, ¿hay algo que te aflija o que te preocupe, que te angustie? Lo primero que se te venga a la mente. Bueno, igual que tú dijiste, siempre está la preocupación del futuro, de que tenemos que estudiar para conseguir trabajo y tener un futuro estable. Pero a mí me preocupa más mi vida espiritual ahora mismo. Tenemos que estar siempre delante de Dios y seguir su camino. Muy bien, excelente. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Por ejemplo, a ver, William, ¿tú tienes algo que te aflija, que te preocupa, que te angustie? Fíjate que hay dos cosas que quizás han estado como siendo un poco intranquilo, ¿no? En la mente. Y una tiene que ver con aspectos familiares y otra con un desarrollo ministerial, ¿no? En cuanto a lo familiar, pues en este caso yo vivo lejos de mi madre, ella es en El Salvador, y entonces uno puede eh, hasta que no te a caso familia de lejos. Ok, Otro es el ministerial, cómo saber controlar o cómo saber ayudar en este caso a la hermandad, sobre todo porque pueden ver porque estamos de confianza y a veces la hermandad y obviamente que no tienen la experiencia como los otros predicadores, tienen muchísimos en el cual ¿no? Que hace esto, que hace otro, como que generar un ok. Ay, discúlpame, William. Te estabas trabando mucho, una disculpa. Pero sí escuchamos una parte acerca de lo que respondiste y lo que alcancé a escuchar es que te preocupaba tu familia, te preocupa la salud de aquellas personas que te rodean y que también te preocupa lo que estás haciendo para aportar a la iglesia. Fue lo que alcancé a percibir de lo que mencionaste. Y claro, son cosas que nos preocupan. Y yo platicando o exponiendo esta clase con algunos jóvenes de mi congregación, les preguntaba, oigan, ¿ustedes qué les preocupa? Y aprovechando que eran poquitos, pues les pregunté a cada uno. Y cada uno me daba respuestas diferentes. Algunos me decían, pues a mí me preocupa mucho, como ustedes mencionan, me preocupa mi familia, me preocupa la salud de tal familiar, de aquellas personas que a lo mejor ya no he visto y que a lo mejor tienen el riesgo más alto de contraer el COVID de una manera más agresiva.
O había quien respondía, a mí me preocupa el futuro de México. Entonces, a lo mejor les preocupa a algunos el futuro de su país, o la familia que dejaron en su país, o diferentes respuestas que ustedes estoy seguro que han pensado ahorita en su mente cuando les pregunté qué es lo que te aflige, porque nos afligen diferentes cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos aflige, yo les quiero comentar algo. Dependiendo de la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, la aflicción va a ser distinta, la preocupación va a cambiar. Quizá algo que te preocupaba a ti antes ya no te preocupe. O quizá algo que a alguien le esté preocupando a ti no te preocupa. Y quizá en un futuro a ti sí te va a preocupar, pero todavía no. Porque pues depende mucho del diferente estado en que te encuentres o la etapa en la vida que estés viviendo. Porque no es lo mismo la preocupación que tiene un niño a la preocupación que puedes tener tú, a la preocupación que tiene un adulto mayor o la preocupación que tiene un adolescente. La preocupación va cambiando y pues para una persona puede ser de cierto grado y para otros no. Entonces, viendo esto, hay diferentes cosas, concluimos en que hay diferentes cosas que causan ansiedad, hay diferentes cosas que causan angustia, hay diferentes cosas que nos preocupan. Y bueno, teniendo en cuenta esto, también yo les ponía algunos ejemplos. Y es que a lo largo de nuestra vida hay diferentes preocupaciones que nos afligen, hay diferentes preocupaciones que nos traen con la mente revuelta, con la mente con ansiedad, en un estado de ansiedad. Y yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien es estudiante, se preocupa por sacar buenas notas, está preocupado por esforzarse, por estudiar, por aprobar ese examen que le van a poner tal día, porque no lo regañe su maestro. Son preocupaciones que a lo mejor un estudiante podría tener. Pero el estudiante va avanzando y luego llega un punto donde tiene que preocuparse por qué carrera va a elegir. Entonces entra una preocupación más y en cierto punto de la vida te preocupas, pero ¿qué voy a estudiar? ¿Me voy a meter a trabajar? ¿No voy a estudiar? ¿Sí voy a estudiar? ¿Y qué voy a estudiar? Y entonces te empiezas a preocupar por qué vas a estudiar. Y bueno, te decides por fin qué vas a estudiar y ahora te preocupa otra cosa. Te preocupa que te acepten donde quieres entrar. Entonces estás preocupado por aprobar el examen. Entonces lo presentas y luego te preocupas por si apruebo o no apruebo. Y luego apruebas, si a lo mejor pudiste aprobar el examen y te aceptaron, entonces ahora te preocupas porque ya entraste y ya va a ser una etapa de vida distinta, vas a tener nuevos maestros, vas a tener nuevos compañeros, vas a tener nuevas materias, vas a tener más responsabilidades, entonces la preocupación no se acaba. Y luego si no quedaste, te preocupas porque, ay, estoy preocupado porque no quedé, ahora qué voy a hacer, voy a cambiar de carrera, voy a volver a presentar otro examen. Entonces son diferentes etapas que vas presentando y la preocupación ahí está. Ya si pasaste o no. Y luego terminas de estudiar y aparte de seguirte preocupando por los estudios, por el trabajo y demás, terminas de estudiar y ¿qué te preocupas? ¿Qué voy a hacer después? Y te empiezas a preocupar, te empieza a llegar la aflicción de, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a volverme a meter a estudiar otra carrera, voy a estudiar quizá una maestría, voy a meterme a trabajar, empiezan preocupaciones que te empiezan a llenar la cabeza de diferentes lados. Y luego, consigues un trabajo quizá y te preocupas porque tienes un jefe duro. Te preocupas porque no hay un buen ambiente laboral. Te preocupas porque lo que te pagan un poquito. Te preocupas porque a lo mejor no hay estabilidad, porque a lo mejor no puedes escalar de puesto, demás. Entonces te empiezas a preocupar. Y el que no tiene trabajo se preocupa porque no está trabajando. Se empieza a preocupar, ay, es que no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y anda buscando y anda mandando currículums por doquier. Entonces las personas se empiezan a preocupar por diferentes cosas. También, cuando alguien está soltero, llega el momento en el que se preocupa porque no tiene pareja. Y está de que, ¿qué voy a hacer? Me estoy preocupando porque no he encontrado a mi idóneo, mi idónea. Y luego se preocupan porque empiezan a pasar los años y es que ya me está llegando la hora, ya no voy a encontrar y ya hay menos jóvenes. ¿Qué voy a hacer? Ya todos se están casando, me estoy preocupando. Y empieza la preocupación a todo lo que da. Y luego, el que tiene pareja se preocupa porque ya tiene pareja, porque tiene que estar ahí al tanto, porque tiene que, pues a lo mejor ya empiezan a avanzar en la relación, empiezan a pensar en matrimonio y luego la boda. Entonces, cuando conviven con gente que está a punto de casarse, la preocupación que tienen es inmensa, porque se preocupan por dónde nos vamos a casar, a dónde vamos a ir de luna de miel, cuánto vamos a gastar, a quién vamos a invitar. Entonces, las preocupaciones también a lo mejor un poco no tan relevantes, pero al fin y al cabo preocupaciones. Y luego también te casas y ¿qué llega? La preocupación porque dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer con nuestra vida. Llegan los hijos y, ay no, preocupaciones por doquier. ¿Dónde los vamos a meter a estudiar? Hay que alimentarlos bien, hay que cuidarlos, hay que ver que crezcan bien. Entonces las preocupaciones empiezan a crecer. Y luego los recibos,
las deudas, las cosas que compras, nos hace falta esto, ya hay una gotera, ya el techo se está rompiendo. Hay preocupaciones de todo tipo y ahorita estoy mencionando preocupaciones un poco más vanas, más terrenales, más a la vuelta, más accesibles, que pueden presentarse de cosas muy simples, que a veces se nos puede hacer un mundo o un hoyo completamente de tanta preocupación. Y también con cosas también a lo mejor un tanto más simples, como es adquirir un carro. Si tú adquieres un carro, te preocupas porque hay que pagarle tenencia, hay que pagarle las placas, hay que ponerle seguro, porque no te lo choquen y demás. Entonces las preocupaciones por doquier te van a llegar. Preocupaciones hay de todo tipo. Y avanzas en tu vida y X o Y razón, preocupaciones, preocupaciones y angustia. Mucha aflicción. Y estoy seguro que pensando con ustedes es como que, ay, sí es cierto, hay muchas preocupaciones. Y ya estoy seguro que se empezaron a pensar en otras preocupaciones que tienen ustedes, a lo mejor ahorita, que están viviendo. Entonces, las preocupaciones van y vienen y nos pesan. Entonces, es una realidad. Pero ahorita mencioné cosas un poco más ligeras, un poco más cotidianas, un poco más sencillas. Pero, ¿y cómo reaccionamos? ¿Cómo nos presenta nuestro cuerpo, nuestra mente? ¿Cómo reacciona cuando llega realmente la aflicción? Cuando llega la enfermedad a tu familia, cuando llega la enfermedad a un familiar tuyo, son cosas que nos preocupan. Son cosas que a lo mejor ya hemos vivido. Son cosas que a lo mejor estamos viviendo. O son cosas que vamos a vivir. Son preocupaciones que podemos llegar a tener. ¿Y qué tal cuando estás trabajando y ves que en tu trabajo hay recortes de personal? Cuando estás viendo que están recortando a tanta gente de tu trabajo y tú podrías ser uno de ellos. O cuando llega la angustia de que a ti ya te recortaron, ¿qué voy a hacer ahora? O ven a sus padres, ven a sus amigos, ven a compañeros, que es que ya me recortaron, ahora qué voy a hacer, estaba pagando esto y esto que el otro, ¿qué voy a hacer? Entonces llega la preocupación y son preocupaciones más fuertes, o que te rebajan el sueldo. Muchas personas actualmente se han quedado sin trabajo o les han rebajado el sueldo en gran manera por esta situación de la pandemia. Y hay otras situaciones, también la enfermedad es algo muy duro. Hay cosas que nos preocupan y que nos tienen con la ansiedad a todo lo que da. Y que si en su momento no nos ha llegado, puede que nos llegue y hay que estar preparados. Pero yo les pregunto, ¿qué nos dice Dios al respecto? ¿Qué nos dice Dios acerca de la aflicción, de la preocupación, de la angustia, de la ansiedad? Vamos a leer nuevamente Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, lo primero que nos dice Dios en este versículo es, no os afanéis, no te afanes, no te preocupes, no te angusties. Y ese es el tema que estamos viendo. Este es el tema que vamos a seguir desarrollando y que estamos viendo actualmente. Y es, no te afanes. Y viendo estos versículos y leyendo más adelante, repetidamente se nos menciona, no os afanéis, no te afanes. Y lo leemos y lo leemos y es, no os afanéis, no te afanes. Y nos lo repite, nos lo repite y nos lo repite. Y leyendo el versículo 27 de Mateo 6, ahí mismo Mateo capítulo 6, versículo 27, también lo leímos al principio. Dice así, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, aquí hace mención a la estatura en centímetros, podríamos llamarlo nosotros, o en pulgadas, si es que miden en pulgadas, que a la estatura a la que un ser humano promedio puede llegar, la estatura. Y yo les pregunto a ustedes, ¿tienen la capacidad o tenemos la capacidad de decir, no, yo quiero crecer 10 centímetros más? O no, yo estoy muy alto, quiero reducir unos 5 centímetros porque no me gusta tanto mi estatura. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, a lo mejor en cierto punto de nuestra vida, hemos dicho, ¿por qué no crecí más? ¿O por qué crecí tanto? Porque los altos también se quejan de la altura. Entonces, en cierto punto de nuestra vida nos quejamos o nos preocupamos o nos entra esa inquietud de la estatura. Entonces, aquí el versículo nos dice, ¿por qué? Si por más que te afanes, pues no puedes añadir a tu estatura ni siquiera un codo. Y viendo esto, viendo esta palabra de referencia a la estatura, me dio mucha curiosidad para entenderlo un poquito más, y la verdad no soy experto en griego ni nada por el estilo, pero investigué un poquito al respecto, y la palabra que hace mención aquí de estatura, en griego se menciona como elikiani o ilikiani, y esta palabra de estatura o ilikiani
hace referencia no nada más a la estatura de centímetros que una persona puede llegar, o en codos, en la medida que ustedes prefieran. No nada más hace referencia a esto, sino que esta palabra también se refiere a la madurez que puede llegar a alguien y a la edad, a la cantidad de tiempo de vida que una persona puede obtener. Entonces, leyendo estos versículos en otras versiones, me llamó mucho la atención el cómo manejan este versículo con ese significado de la palabra, que hace referencia a la edad, al tiempo de vida que una persona puede llegar. Y viendo esto, leí otras versiones y se las leo, que este versículo de Mateo 6:27 lo mencionaba como, ¿quién de vosotros, por más ansioso que se encuentre, puede añadir una hora al curso de su vida? Y con esto me quedé impactado porque, o sea, realmente, si de por sí ya leyendo lo de la estatura en codos, me causaba mucha impresión. Leyéndolo como, puede añadir una hora al curso de su vida. También en otras versiones mencionaba, ¿qué ganas con preocuparte? Si acaso puedes alargar tu vida, o por mucho que se preocupe alguien, ¿puede añadir una sola hora a su vida? Y otra versión también mencionaba, ¿creen ustedes que creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Y viendo esto, me ponía mucho a reflexionar y a darme cuenta cómo Dios nos hace ver que nos preocupamos tanto por el día de mañana, y como mencionaba al principio, el futuro, la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, cuando nosotros no podemos asegurar vivir una hora más, ni siquiera un minuto más de nuestra vida tenemos control sobre ello, ni siquiera un solo minuto de nuestra vida tenemos control sobre eso. Quien tiene el control absoluto del tiempo y de la cantidad de tiempo que vamos a vivir nosotros es nuestro Dios. Entonces Dios nos menciona, ¿por qué te afanas? No te afanes, te dicen, lo leímos varias veces, no te afanes, no os afanéis. Y leyéndolo en nuestras versiones, ¿para qué te pones ansioso? ¿Quién de vosotros, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es decir, por más que te preocupes, por más que te aflijas, por más que te sientas angustiado por diferentes razones, por esas razones que ustedes estuvieron pensando y que yo también pensé, y que en algunas concordamos y en algunas no, y que en algunas a lo mejor no nos han llegado y van a llegar, todas esas razones, todos esos motivos de angustia, todos esos motivos de preocupación, Dios te dice, ¿y qué ganas con preocuparte por eso? Si tú ni siquiera te puedes asegurar de vivir una hora más de tu vida. Y yo leía estos pasajes y me quedaba asombrado en cómo Dios te hace ver que no tienes ni un minuto garantizado de tu vida. Y nosotros preocupándonos por, ¿y qué va a pasar con mi país en 10 años? ¿Qué va a ser de mí en 5 años? ¿Qué va a ser de mí el otro año que tengo planes de viajar, que tengo tantos planes que se echaron a perder este año? Y Dios te hace ver, te preocupas por tantas cosas que todavía no pasan, cuando ni siquiera tienes el control de añadir una hora más a tu vida. Entonces, viendo esto, de verdad que es algo impactante el cómo Dios nos hace ver que por más que uno se preocupe, no te puedes alargar ni siquiera un día más de tu vida. Y viendo esto, pues me acordaba mucho de acerca de lo que les mencionaba hace momentos atrás, de que pues los días son malos o que los consideramos como malos. Y les mencionaba que hay buenas rachas en nuestra vida y se nos pasan por alto porque son buenas, porque estamos disfrutando, porque son tranquilas. Pero llega el momento de la aflicción, llegan las malas rachas, que a lo mejor a veces ni vemos ni siquiera de que, ay, ya fue mucho y yo sigo hundido, sigo batallando, sigo preocupándome, sigo sin poder dormir y esto no le veo fin. Y nos preocupamos, nos mantenemos ansiosos, nos llega la aflicción y no sabemos qué hacer. Porque son malas rachas que van a llegar a nuestra vida, o que ya estamos viviendo, o que ya hemos vivido, o que vamos a vivir. Son malas rachas que probablemente vamos a vivir. Pero les menciono un versículo que vamos a leer. Les invito a abrir su Biblia. Este es uno de mis versículos, se han vuelto uno de mis versículos favoritos, que es Habacuc. Acompáñenme a Habacuc, por favor. Antiguo Testamento, casi terminando. Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19.
Dicen así estos versículos. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Pongan mucha atención. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vemos aquí un versículo que nos habla de esto, de malas rachas, de momentos tristes, de momentos de aflicción, de momentos de preocupación, de momentos que probablemente nos van a llenar de ansiedad. ¿Y qué nos dice este versículo? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque estés viviendo una racha triste, una racha que no le ves salida, aunque te sientas en el hoyo más profundo y que no le veas salida, a pesar de esa mala racha que puedas estar viviendo, o que vas a vivir, o que ya has vivido, a pesar de esa mala racha, a pesar de que falte el producto del olivo, a pesar de que te esfuerzas y a pesar de que lo que intentas sembrar no da fruto, no da cosecha, a pesar de eso, a pesar de esas malas rachas, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de esa mala racha, a pesar de esos malos momentos, a pesar de esas aflicciones, a pesar de que eso que te mantiene triste, a pesar de eso, con todo eso, a pesar de eso, yo me alegraré en mi Dios. Qué belleza leer estos versículos y qué remordimiento es no aplicarlo, sabiendo que muchas veces nos estamos ahogando en nuestros propios problemas, en nuestras preocupaciones, en nuestra ansiedad, y ver que Dios nos dice, aunque la racha sea mala, y me sorprende mucho, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, a pesar de que veas todo negativo y que veas que no hay por dónde le ves lo positivo, y a pesar de que sea una mala racha, a pesar de eso, alégrate en mí, alégrate en Jehová, alégrate en tu Dios, gózate en Él. ¿Y qué dice el 19? Jehová el Señor es mi fortaleza. Dios es quien te va a dar la fortaleza. Dios es quien va a hacer ese sustento, quien va a hacer esa base para afrontar esa mala racha, para afrontar esas preocupaciones, para afrontar esa aflicción que puede haber llegado a tu vida o que puede que llegue a tu vida. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Y también leyendo el versículo 18, y lo veía en otra versión, en esta parte que decía, el 19, perdón, que dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Lo leía en otra versión y lo mencionaba, da a mis pies ligereza, como de una gacela. Es decir, a pesar de que tú te sientas atorado, a pesar de que tú te sientas que no puedes avanzar, Dios te dice, yo le voy a dar ligereza a tus pies, para que no sientas esa carga, para que puedas avanzar. Da a mis pies ligereza, como de una gacela. Y reflexionando en esto, chicos, aunque la situación sea mala, quien te ayuda a salir adelante es Dios. Quien le da ligereza a tus pies es Dios. Aunque la situación sea mala, terrible y te sientas en un pozo, te sientas hundido, quien te va a ayudar a resolver ese problema que tienes es Dios. Aunque la situación sea pésima, quien te va a sacar de ese pozo en el que te sientes es Dios. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Y es claro lo que nuestro Dios nos dice. La respuesta es Dios. Y Él nos dice, no te afanes, no te preocupes por cosas vanas, no te preocupes porque no sabes siquiera si vas a vivir una hora más. Pero ese tiempo que vas a vivir, a pesar de que sea una buena o mala racha, a pesar de que la higuera no florezca y la vid no dé frutos, a pesar de eso, tú gózate en mí, gózate en tu Dios, de tu salvación, en tu fortaleza. Y no valoramos esto y no nos damos cuenta que Dios es quien te va a ayudar a sobresalir, a sobresalir de eso, a salir adelante de esa mala racha, a salir adelante de esa mala situación. Y nos afligimos y nos la vimos preocupados porque los recibos, porque el trabajo,
porque los estudios, porque la enfermedad. Y no nos damos cuenta que Dios te dice, aunque la racha sea pésima, tú gózate en mí, alégrate en mí, que yo soy tu fortaleza. Y a veces, chicos, la ansiedad puede ser tan fuerte, puede ser tan dolorosa, que la ansiedad robe tu descanso, que la ansiedad no te deje dormir, que esa preocupación que tanto te aflige no te deje descansar, no te deje dormir. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que tengo alguna preocupación y trato de dormir y no puedo. Estoy pensando en el día de mañana, en 2 días, 3 días, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y uno está preocupado, uno está afligido y se rueda, yo me ruedo por la cama intentando dormir, pero nada más no me quito esa aflicción de la cabeza, porque estoy pensando en la preocupación y a veces creemos que por nuestros propios medios, con nuestra propia fuerza vamos a poder. Pero ¿qué nos dice Dios? Vamos a leer Salmos. Acompáñenme por favor a leer Salmos capítulo 91. Salmos 91. Salmos 91, del versículo 1 al 5, dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y hago énfasis en este versículo en el número 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y haciendo énfasis en esto, también vamos a leer, por favor, Proverbios. Ahí cerquita, Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, del versículo 21 al 26. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Vemos que cuando la ansiedad te roba el sueño, cuando la ansiedad puede llegar a robar el descanso, puede ser que se nos salga de las manos, puede ser que no sepamos qué hacer, puede ser que haya ese terror nocturno, quizá no tan literal de fieras o de flechas literales, pero sí de estas preocupaciones. Qué bonito es dormir confiado. Qué bonito es poder descansar. ¿Y qué nos dice Dios? Guarda mi ley, guarda mi consejo. Y cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y no tendrás ese temor de pavor repentino, no tendrás ese miedo, no tendrás esa aflicción. Y nos dice Dios, ¿por qué? Porque Jehová será tu confianza. Si nos ponemos en las manos de Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las preocupaciones, a pesar de esas malas rachas, a pesar de esos afanes, a pesar de esa ansiedad, Dios te dice, confía en mí, vas a descansar. Apóyate en mí, no tienes que andar llevando la carga tú, porque tú solo no vas a poder. Nosotros por nuestros propios medios nunca vamos a poder. Pero Dios nos dice, apóyate en mí, yo voy a ser tu confianza, yo voy a preservar tu pie, yo te voy a cuidar. Y regresando al versículo que leímos ahorita en Salmos, del 91, haciendo énfasis en, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Viendo esto como, Dios, tú eres mi esperanza, tú eres quien me puede ayudar en todo, a pesar del el problema más grande que puedas estar enfrentando, a pesar de que te sientas en el pozo más profundo y a pesar de que ese pozo sientas que se hunde y no le ves salida, a pesar de eso, Dios es nuestra esperanza y castillo mío. Y referente a esto de castillo mío,
en una clase de niños que me tocó dar en la congregación donde me reúno, le platicaba a los pequeños acerca de este versículo. Y yo les ponía el ejemplo de un castillo. Y les decía, vamos a imaginar un castillo, y nos poníamos a dibujar un intento de castillo, porque pues, no me salen muy bien los dibujos. Pero yo les ponía, imagínense que alguien te esté persiguiendo, que tengas miedo de algo, o que alguien te quiera hacer algo. ¿Dónde vas a estar seguro? ¿Afuera o dentro del castillo? Y pues los pequeños inmediatamente, bien obvios ellos, pues adentro del castillo. ¿Y quién es el castillo? Nuestro castillo, nuestra roca fuerte es nuestro Dios, nuestra esperanza, nuestro pronto alivio en las tribulaciones es nuestro Dios. Y se nos olvida porque la preocupación la hacemos más grande y nos estamos ahogando en esos problemas, en esos conflictos, en esa ansiedad que te está atacando y que puede ser muy fuerte. Pero ¿qué te dice Dios? A pesar de eso, yo soy tu castillo, yo soy la protección que tú necesitas ante eso. Y leemos esto y nos ponemos a pensar, o sea, Dios es tan bueno con nosotros. Dios, siendo tan grande y poderoso, se acuerda de cada uno de sus hijos, se acuerda de ti y se acuerda de mí. Y nos dice, yo soy esa esperanza, yo soy esa roca, y aunque no le veas la salida, yo soy ese castillo que te va a proteger. Yo te voy a librar, yo te voy a ayudar. Y aunque la racha sea mala, tú no te afanes, deja todo sobre mí, que yo te voy a ayudar. Y vemos esto y no nos damos cuenta que a veces los problemas que tenemos para Dios son mínimos. Y nosotros nos estamos ahogando y nos sentimos que no sabemos qué hacer. Y la respuesta, no hay otra. Quien te va a ayudar a salir de ese problema, quien te va a ayudar a salir de esa preocupación, es Dios. No hay otra respuesta, no hay otra salida, no hay más de dónde buscarle. La respuesta es Dios. Y vamos a leer también, acompáñenme por favor, a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios está al tanto, y estoy seguro que Dios sabe hasta lo que todavía no sabes que te preocupa o que te va a preocupar. Sin embargo, Dios tiene el conocimiento absoluto, y Dios es quien nos conoce de pies a cabeza. Y a pesar de que a lo mejor no nos preocupe tanto algo ahorita, puede ser que en un futuro sí. Y Dios sabe que te va a preocupar eso, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice Dios? Que hay que echar nuestra ansiedad sobre Él, que Él es quien nos va a ayudar a salir adelante. A pesar de que la carga se sienta tan pesada que no podemos avanzar, pues no vamos a poder avanzar si no nos apoyamos en Dios. Porque la carga no la debemos de llevar nosotros. La carga hay que echársela sobre nuestro Dios, pero hay que realmente tener esa confianza en que Dios nos va a ayudar a librar ese problema que tenemos. Y si actualmente no estás pensando en que, ay, no tengo un problema ahorita muy fuerte, estoy bien, pues es momento de prepararnos para el momento en el que llegue la aflicción. Estar preparados porque puede ser que la aflicción te llegue. Y la respuesta para salir adelante de ese problema que vas a tener o que tienes, la respuesta es nuestro Dios. No hay otra respuesta. Y viendo también Filipenses, ya estamos a punto de acabar, ya no vamos a leer unos cuantos versículos más para que quede muy claro lo que Dios nos quiere transmitir respecto a esto. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Dice así, por nada estéis afanosos, nuevamente, no te afanes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso leer estos versículos. Por nada te afanes, no te afanes. ¿Y qué estamos viendo ahorita? No te afanes. Y Dios nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite. No te afanes, no te preocupes, no estés ansioso. Y aquí nos habla acerca de, pues, contarle a nuestro Dios. Dios ya sabe
Dios conoce nuestra ansiedad y la conoce mucho mejor que nosotros mismos, pero Dios quiere que haya una comunicación estrecha con Él, que haya realmente ese lazo, porque es nuestro Padre que nos cuida, que vela por nosotros. Es ese pastor que vela por sus ovejas. Es esa fortaleza que te ofrece seguridad y te pide que hablemos con Él, que estemos en comunicación, que le externemos aquello que nos preocupa y que se lo dejemos a Él, porque la solución Dios la va a dar. Aunque no le veamos por dónde, Dios pone los medios y para Dios nunca hay imposibles. Y también, viendo el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, algo que nunca vamos a poder comprender, pero nos habla de una paz que te va a dar la tranquilidad, esa paz que te va a llenar, esa paz que no vas a hallar en ningún lado más que con Dios. Y qué bello leer esto, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿qué dice después? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué alivio, qué hermoso leer estos versículos, dándonos cuenta que Dios va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Qué hermoso es saber que alguien se preocupa por ti. También vamos a leer Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es un versículo que hemos leído muchas veces y que se nos olvida o que no tenemos en cuenta en nuestra vida. Y nuevamente hago énfasis en esas veces que te quedas sin poder dormir, que estás preocupado. La solución es Dios, porque solamente Dios es quien te da esa paz. Dios es el único que puede hacerte estar confiado en tu vida, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso es poder caminar sabiendo que Dios está en cada paso que das. Qué hermoso es poder vivir sin preocupaciones. Qué hermoso es poder andar sabiendo que Dios está detrás de nosotros, cuidándonos de todo mal. Y para terminar, vamos a leer Salmos. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuevamente aquí vemos la respuesta. ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Quién? Y la respuesta es clara: Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando recuerdan que tuve un viaje el fin de semana a Victoria, el día que nos regresamos tuvimos un percance vial, nos quedamos tirados en medio del camino. Y qué bonito, qué seguridad se siente cuando la gente se detiene a auxiliarte. Qué bonito saber que alguien se preocupe y que trate de ayudarte. Qué bonito saber que alguien está al pendiente, que hay gente llamándote, que hay gente que está mandándote mensajes de, oye, ¿están bien? ¿Ocupan ayuda? O gente que se para, oficiales que se van a ayudarte, que te brindan en la medida de lo posible auxilio. Y si con eso, con esas pequeñas cosas, sentimos un poco más de seguridad, nos sentimos aliviados, sentimos ese auxilio, qué mejor que sea Dios ese amparo, esa fortaleza, que Dios realmente sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué seguridad nos brinda nuestro Dios. Y qué hermoso es leer esto, sabiendo que Dios es ese auxilio que tú necesitas. Porque la aflicción tú no la esperas. La aflicción llega y te pega muchas veces de una manera muy dura y te sientes hundido en el pozo. ¿Y quién es ese auxilio? Es Dios. Y no hay otra respuesta más que nuestro Dios. Con esto concluyo, mencionándoles que tengamos mucho en cuenta estos versículos y que no olvidemos que a pesar de las preocupaciones, que a pesar de la ansiedad, que a pesar de aquellas cosas que nos afligen, que nos angustian, que no nos dejan dormir, no debemos de afanarnos, no te afanes. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay un Dios grande, hay un Dios fuerte, hay un Dios que vela por cada uno de nosotros, hay un Dios que se preocupa por ti y que está a la mano, que te brinda esas alas, como leímos en Salmo 91, bajo tus alas te cubrirá. Qué hermoso es pensar esto, y no sé si les ha tocado ver
los polluelos de las gallinas. Como cuando los quieres agarrar, van y se esconden con la mamá y la mamá los cubre de debajo de sus alas y te picotea porque los quieres agarrar y no te deja agarrarlos y los cuida de todo depredador. Esas alas que brindan calor y seguridad, así Dios nos dice que nos va a cubrir con esas alas. Y leímos varias veces, no te afanes. A pesar de que la racha sea mala, a pesar de que las cosas se vean difíciles, a pesar de todo eso, gózate en mí. Confía en mí. Dios te dice eso. Y no lo valoramos, no nos damos cuenta. Y por eso no podemos muchas veces con nuestros problemas. Nos afanamos. Cometemos lo que Dios nos dice que no hagamos. Vamos y lo hacemos. Cuando la respuesta es fácil. La respuesta es Dios. No te afanes y confía en Él. Dios les bendiga.